Pero antes se incorpora también esta tertulia Julián Ezquerra, que es secretario general de AMITS, el principal sindicato de médicos de Madrid, Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid. Buenos días, doctor. Hola, buenos días. Hoy, por primera vez en 25 años, los médicos de toda España están convocados a una huelga, coincide con la de Madrid. Antes de preguntarle por los motivos de esta huelga, le pregunto también por lo dicho ayer por el portavoz del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, diciendo que las UCIs en varias comunidades autónomas están al 40% y que puede haber riesgo de colapso en algún hospital en la tercera semana de noviembre. Se lo digo porque el día 22, la misma persona, el portavoz del Ministerio, dijo que no había riesgo de colapso. Y le pregunto a usted, ¿cuál es la situación y si hay riesgo de colapso a finales de noviembre? Pues la verdad es que sí que hay riesgo, mucho riesgo de colapso en las UCIs. Se están manejando datos de UCI sobre las UCIs originales, el número de camas de UCI inicialmente montadas con este fin, ¿no? Que son las UCIs fundamentalmente médicas. Lo cierto es que si hacemos el porcentaje sobre el total de posibles camas utilizables como UCI, como han sido en la primera época, ¿no? Todas las camas de reanimación postquirúrgica o todas las unidades de críticos, estaríamos en esas cifras, pero la realidad es que el número de camas reales de UCI en muchos hospitales ya está sobrepasada la ocupación el 100%. Estamos utilizando ya camas de reanimaciones, por lo tanto, el riesgo es evidente. Y en 2 semanas, al ritmo que vamos, podemos estar otra vez como estuvimos en las peores épocas de la primera ola de la pandemia. ¿Y en Madrid en concreto, en algún hospital en concreto? ¿Puede dar Sí, usted algún sí. ejemplo? Madrid hay varios hospitales que tienen ya las UCIs médicas absolutamente llenas, que se han empezado a utilizar camas no propias de UCI y habilitadas como UCI, pero todavía hay un cierto margen de maniobra. Es más, con relación a la primera época, estamos todavía muy lejos de aquellos 1.800 pacientes ingresados en UCI que estuvimos atendiendo en aquellos momentos. Se nos dijo que no se vio venir el virus y que entramos en un colapso. En esta segunda ola ya no se puede decir que no se vio venir el virus. ¿Qué ha pasado para que estemos hablando otra vez de colapso? Pues yo creo que se relajaron las cosas, se hizo una desescalada muy acelerada, pensando en el verano, en las vacaciones, en salvar la temporada turística, en la que se primó sobre todo los factores socioeconómicos sobre los sanitarios, se animó a la gente a moverse, a irse de vacaciones, a consumir, y ahora estamos viendo las consecuencias, porque se hizo ese estímulo al consumo y a la movilidad, pero sin embargo, de forma paralela no se fue dotando para esta segunda ola de los equipos necesarios para hacerle frente, reforzar la salud pública, reforzar la atención primaria, unas recomendaciones que salieron del propio Congreso y que ninguna comunidad autónoma se ha tomado en serio, especialmente Madrid, donde seguimos reclamando la potenciación sobre todo de la contratación de rastreadores y de atención primaria, aunque ya llegarán tarde porque la transmisión comunitaria está ya en las calles. Es decir, que ya llegamos tarde otra vez. Sí, llegamos tarde, hemos perdido unos meses valiosísimos, no solamente para legislar, para organizar, sino también para hacer acopio de material, acopio de personal, para hacer frente a esta segunda ola que sabíamos que sí o sí iba a llegar en el otoño. Como decía, hoy hay una huelga convocada por la Confederación Estatal de Médicos, que por primera vez en 25 años los médicos de toda España van a la huelga. El motivo está en un decreto aprobado por el Gobierno de la Nación, el Gobierno de Sánchez, el pasado 29 de septiembre, que entre otras cosas permite la contratación de personal extracomunitario. ¿Por qué los médicos consideran que este decreto desmantela el sistema sanitario o militariza el sistema sanitario? ¿Por qué se oponen ustedes a este decreto hasta el punto de convocar una huelga? Pues hay varias razones. Una, cuando hablamos de la militarización, entre comillas, es que a cualquier médico se le puede mandar a cualquier sitio y para ejercer de cualquier especialidad, no la suya. Segundo, se está permitiendo que el intrusismo de forma legal, es decir, cuando alguien que no tiene un título de especialista puede ejercer como tal, es cometer intrusismo. Y este decreto lo que hace es legalizar el intrusismo, una cosa que la profesión médica ha perseguido toda la vida y que es un delito. Por otra parte, la contratación de personal extracomunitario, yo haría dos partes. Una cosa es el extracomunitario que se ha formado en España, que ha hecho aquí la especialidad y, por lo tanto, el propio gobierno español le ha dotado de la titulación necesaria para el ejercicio de la medicina como especialista, que ese indudablemente podría trabajar y ser contratado sin ningún problema. El problema es que abre la posibilidad de contratar a cualquier médico del país que venga sin título homologado, sin especialidad homologada, o incluso a los recién licenciados que podrían ejercer de cualquier especialidad.
Y luego yo le he hecho públicamente un símil, ¿no? Es decir, lo que permite este decreto es que a un oftalmólogo le puedas mandar a pasar consulta con los traumatólogos y diga, oiga, yo es que entiendo de ojos, pero a mí esta rodilla hinchada, es que no sé qué hacer con ella, porque yo esto lo estudié en su día en la carrera, pero hace 20 años, que yo no veo una rodilla, ¿no? Entonces, esto es lo que es el Real Decreto. Disminuir la calidad asistencial, la calidad que presta el Servicio Nacional de Salud a los ciudadanos y, desde luego, poner en riesgo, claro, a muchos compañeros que van a tener que ejercer fuera de su especialidad en ámbitos que no son propios y que ya no conocen. Respecto a los extracomunitarios, entiendo que no se fían ustedes de la medicina que se enseña por ahí fuera. No es que nos fiemos, es el país el que tiene que homologarlo. Es decir, cuando alguien viene de fuera de un país de la Unión Europea, tiene que acreditar su título, el Ministerio tiene que homologar ese título y tiene que acreditar que tiene la capacitación necesaria y homologada con la de los países de la Unión Europea. Entonces, no es que no te fíes o te dejes de fiar, es que la legislación está para cumplirse. Y, desde luego, lo que hay que hacer es, pues eso, qué menos que la homologación del título. Una vez que están homologados y se les reconoce la especialidad, por supuesto que pueden ejercer. Nadie discute que hay medicina fuera de la Unión Europea. Por supuesto que hay medicina y posiblemente de muchísima calidad, pero hay que cumplir los requisitos legales. Por ejemplo, de los 5.000 médicos venezolanos que hay en España, ahora mismo, según este Real Decreto, se les puede contratar sin homologar su título, para entendernos. Efectivamente, sin tener el título homologado, la homologación del título de médico la tienen que tener, porque si no eres médico no puedes ejercer, pero sin homologar la especialidad en el servicio público español no se puede trabajar. Es decir, un licenciado en medicina no puede ser contratado en el Sistema Nacional de Salud. Tiene que tener sí o sí una especialidad. Y lo que hace este decreto es, por medidas de urgencia y de necesidad, saltarse todos esos trámites, y ustedes consideran que eso deteriora el sistema. Efectivamente, se saltan todos esos trámites y cualquiera puede ejercer como médico especialista en cualquier especialidad. Y eso es un deterioro claro. Es decir, cuando el sistema de formación te dice que tienes que hacer una especialidad durante 4 o 5 años, es por algo. Es que adquirir esos conocimientos específicos de una especialidad es costoso en tiempo, en inversión, en estudios, en formación, en el día a día de pasar esas especialidades, y de repente ese requisito se suprime por razones de urgencia. Oiga, pero es que por razones de urgencia es que el decreto permite algo, que es que hasta la enfermera de un hospital pueda ir a pasar consultas de médico en un centro de salud. Oiga, es que esto es intrusismo elevado a la enésima potencia. Es decir, es que es legalizar, ya digo, el intrusismo, y eso no lo podemos permitir. Y si no tenemos médicos y necesitamos médicos, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución? A día de hoy, quiero decir, para mañana, que necesitamos médicos, ¿qué pasa? Sí, yo creo que el problema de la falta de médicos es claro, ¿no? Es evidente. Nosotros hemos tenido un sistema que ha expulsado muchísimos médicos del país, que se han ido fuera de España, y lo que hay que hacer es incentivar su vuelta rápidamente. Hay que hacer todo el esfuerzo que sea necesario para recuperar los miles de médicos que se nos han marchado. Y, desde luego, la solución a la falta de médicos no es la contratación de quien no tiene los requisitos para ejercer de médico, porque eso no es una solución, eso es una chapuza que no sabemos qué consecuencias va a tener luego desde el punto de vista sanitario. Por lo tanto, hay que ser imaginativos, hay que intentar que vuelva la gente y hay que buscar alternativas para que los que ya están se incentiven para que de alguna forma no se nos vayan. Por cierto, que el decreto está en vigor desde el 29 de septiembre, todo lo que usted está contando y ustedes están denunciando ya está pasando, eso está ocurriendo en todas las comunidades autónomas. Se está contratando con base en ese Real Decreto. Hombre, muy poco, porque ahora cada comunidad autónoma tiene la libertad de utilizar ese decreto o no utilizarlo. Ajá. Porque eso es un marco jurídico que lo que permite es que las distintas comunidades autónomas, los sistemas sanitarios, puedan hacer uso de él o no. Aquí en Madrid, de momento, no lo están utilizando, pero en otras comunidades, otro día nos decían compañeros de Ceuta, pues que ya hay médicos en las unidades de cuidados intensivos contratados bajo este Real Decreto. Entonces, Ceuta es el Ministerio de Sanidad, no es una comunidad autónoma. Ceuta es el Ministerio de Sanidad. Ministerio de Sanidad, es decir, el INGESA, Ceuta, Melilla dependen del Estado. De Sanidad directamente, efectivamente. O sea que es en Ceuta, por ejemplo, donde el Estado está haciendo este tipo de contrataciones, de momento. Le pregunto, hablando de contratar, ¿cuántas personas, cuántos médicos hacen falta para un hospital como el que está terminando de construir la Comunidad de Madrid, el Isabel Zendal, ahí en Valdebebas? ¿Cuántos médicos, doctor, hacen falta? Si el hospital fuese un hospital normal, o sea, fuese el equivalente a cualquier otro hospital, como puede ser La Paz o como puede ser el 12 de octubre en cuanto al volumen de camas, un ejemplo, La Paz tiene más de 6.000 profesionales, 1.000 médicos trabajando. ¿De dónde van a salir?
porque para abrir el hospital nuevo de Valdebebas, Sí. yo sé que no va a ser un hospital común, por lo tanto va a necesitar menos personal, pero aunque sea la mitad, ¿de dónde sacamos 500 médicos para abrir ese hospital? Desmantelando otra vez aún más la atención primaria, desmontando servicios hospitalarios que ya están funcionando a pleno rendimiento y con plantillas muy ajustadas, porque sería desvestir un santo para vestir otro, y realmente no ganamos mucho o no ganamos nada con ello, todo lo contrario, porque te mueves personal de unos hospitales que ya están funcionando, que tienen sus servicios montados, para abrir un hospital que desde mi punto de vista es exclusivamente fachada, es marketing político puro y es un edificio vacío, porque de momento el personal va a ser muy difícil conseguir que vaya a ese hospital. Ayer aquí en Onda Madrid, a esta misma hora en la que estamos hablando usted y yo, estaba el consejero de Sanidad, el señor Ruiz Escudero, y confirmó que se va a trasladar personal de otros hospitales y que se van a hacer nuevas contrataciones. La pregunta es, ¿por qué no creen ustedes que ese hospital es útil? No, si no decimos que no sea útil. A mí, si hubiese 3.000, 4.000 profesionales para contratar y abrir un hospital que eche una mano en los momentos críticos, pues bienvenido sea. El problema es que abrir un hospital desmantelando o quitando o trasladando personal de servicios que ya están muy justos no parece razonable, porque seguiríamos teniendo los mismos profesionales, pero con un edificio más. Es decir, ¿qué hemos ganado con eso? Realmente poco, por no decir que nada, porque estaríamos abriendo un hospital que no sabemos muy bien qué cartera de servicios o qué servicios va a tener, pero con personal que detrae de servicios que ya están muy justos. Por lo tanto, si yo me llevo 2 neumólogos o me llevo un internista de un hospital a este nuevo hospital, dejo ese servicio de origen cojo, cuando ya tenemos carencia de determinadas especialidades. Entonces, realmente es un marketing político lo que se está vendiendo, querer decir que se ha construido un hospital tan rápido como los chinos, pero un hospital absolutamente vacío. Pues hoy es una jornada de huelga convocada por los médicos de toda España, también por los médicos de Madrid, por las razones que nos ha expuesto esta mañana aquí Julián Ezquerra, que es el secretario general de AMITS, principal sindicato de médicos de Madrid, Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid. Por cierto, que están ustedes muy disgustados con los servicios mínimos, que los van a recurrir, ¿no? Sí, se recurren porque realmente son abusivos, es decir, en toda España ha pasado lo mismo, se han intentado hacer unos servicios mínimos que conculcan el derecho a la huelga, porque prácticamente hay servicios que el 100% tienen que trabajar. Doctor Ezquerra, gracias por estar en Onda Madrid. En Buenos Días, Madrid. Que le vaya bien y que tenga un buen día, doctor. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Adiós. ¿Algún comentario sobre lo que acabamos de escuchar antes de ir al Palacio de la Moncloa, donde interviene ahora mismo el presidente?